¿no? De las inmunoglobulinas. Y explicamos los tipos, qué cosas hacían, cómo trabajaban, ¿no? Ahora vamos a ver el sistema de complemento, ¿no? ¿Qué es lo que hace el sistema de complemento? Vamos a analizar e interpretar el trabajo de estas moléculas. El sistema de complemento viene a ser un grupo de proteínas muy pequeñas. Estas proteínas van a cumplir su misión complementando el trabajo del sistema inmunológico. En el momento en que ustedes tengan un accidente, por decir, pulso cortante, o donde haya habido una laceración de la barrera anatómica, va a ser el momento cuando los patógenos invaden su sistema, ¿sí? De pronto, cotidianamente nos hacemos algunas laceraciones de repente en el momento que están preparando algún alimento, de repente accidentalmente, ¿verdad? Pero no estamos corriendo a la emergencia, ¿verdad? Nos vemos ahí un pequeño corte y le esperamos. Cuando decimos es algo sencillo. Pero sin embargo, si nosotros apreciáramos a través de un microscopio y podamos ver cuántos patógenos están ingresando por ese pequeñito orificio que ha sido ocasionado en la piel, seguro que nos desesperaríamos, ¿no? Porque realmente ingresan millones y millones de bacterias. Pero sin embargo, por nuestro torrente sanguíneo, específicamente el plasma, van a estar circulando millones también de partículas que van a ser capaces de poder atrapar a estas bacterias y las van a matar. Entonces, así es como les explico que Jules Borde pudo descubrir a estas moléculas diminutas en el suero fresco. Un suero fresco es aquella muestra recién colectada, ¿no? Yo tomo la muestra del paciente, separo su suero y es un suero fresco. Ese suero fresco tiene el poder bactericida. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad de poder aniquilar patógenos. ¿Cómo? Con el sistema de complemento. Entonces Jules Borde dijo, hay algo más, no solamente son las inmunoglobulinas, hay algo más. Y efectivamente él somete al suero a una inactivación de 56 grados y a esta temperatura se desnaturalizan las proteínas. De tal manera que luego vuelve a hacer el mismo experimento y no encuentra los mismos resultados. Entonces dice, uy, tenía razón, hay unas proteínas que están cumpliendo una misión muy importante en el suero fresco. Y es así como empiezan las investigaciones y llegan a detectar pues, que efectivamente habían unas moléculas que servían de complemento para las respuestas inmunes, ¿no? Y este grupo de proteínas se le coloca el nombre de complemento, porque observaron que estaban pegadas a los complejos inmunes, que se pegaban a los patógenos apenas ingresaban a nuestro sistema, y se observó de que pues cumplían una misión muy importante complementando la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Entonces, estas proteínas son un grupo de alrededor de 40 moléculas. Estas van a estar simbolizadas por la letra C mayúscula y van a ser seguidas por números, ¿no? Que son los más importantes, del 1 al 9, que son las más representativas, y algunas otras que van a estar dadas en letras, que vienen a ser proteínas que van a ir uniéndose una tras otra y formando toda una cascada para poder buscar el deterioro del patógeno. ¿Sí? Buscan el deterioro del patógeno, la muerte del patógeno. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Dónde se sintetiza el sistema de complemento? Principalmente en el hígado. Ya nuestros hepatocitos son los responsables de poder sintetizar estas moléculas del sistema de complemento. ¿Siempre van a ser la misma concentración? No. En el momento que somos infectados por un patógeno, se va a producir más complemento. ¿Quién va a estimular la síntesis del sistema de complemento? Nuestras citoquinas. ¿Quiénes? Todas las proinflamatorias. Son las que van a estimular la mayor síntesis. ¿Quiénes fabrican esas citoquinas? Los macrófagos.
los linfocitos T helper 1, ¿sí? Interferón gamma, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a ver cómo se activa el sistema de complemento. Van a haber dos puntos importantes, dependiendo. Estas dos vías que ustedes ven, que es la vía clásica y la vía alternativa, son las dos vías más importantes del sistema de complemento. De tal manera que nosotros podemos observar aquí en la vía clásica, que dice se va a activar cuando hay inmunocomplejos, cuando va a haber uniones antígeno-anticuerpo. Eso quiere decir que esta vía clásica necesita que haya inmunocomplejos para que recién se active. Es por eso que es la que representa la inmunidad adaptativa, porque trabaja con los anticuerpos. La vía alternativa es la que se va a activar por gérmenes, dice. Eso quiere decir que cuando ustedes se hacen una pequeña heridita, ¿no? Y han roto las barreras anatómicas, por ahí van a ingresar millones de gérmenes. ¿Y qué vía se va a activar? La vía alternativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí van a estar las proteínas del sistema de complemento uniéndose al patógeno que está entrando, marcándolo para luego eliminarlo. ¿Sí? Entonces, se activa directamente sobre los patógenos. ¿Pero qué parte del patógeno activa el sistema de complemento? La pared celular. Ya esa pared celular, que puede estar conformada por proteínas, puede estar conformada por lipopolisacáridos, ¿no? Dependiendo del patógeno, si es un coco, un bacilo, son los que van a activar el sistema de complemento por la vía alternativa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y estas dos vías, al activarse, van a buscar activar a una vía común que se conoce como la vía lítica. ¿Ya? Entonces van a desencadenar la activación del complemento C5, ¿no? C5, C6, C7, C8. ¿Para qué? Para que todo este grupo final que ustedes ven aquí puedan ser capaces de matar al patógeno. Ustedes saben que los anticuerpos no destruyen el patógeno. ¿O sí? A ver, si en el examen les colocamos. Las inmunoglobulinas son capaces de eliminar a los patógenos. ¿Eso será verdadero? Falso, ¿no? Las inmunoglobulinas pueden neutralizar a los patógenos, evitar que sigan expandiéndose, pero no las elimina. ¿Quién va a tener la capacidad para eliminarlos? El sistema de complemento, porque esta proteína sí busca, dice, la lisis de células bacterianas. Entonces va a matar a esas bacterias. ¿Hasta ahí está claro? Aquí podemos ver en el ejemplo, ¿no? A ver, esta imagen que estamos mostrando aquí, podemos apreciar los inmunocomplejos, ¿no? Las uniones antígeno-anticuerpo. Si estas dos inmunoglobulinas son inmunoglobulina G, ¿no? Están reconociendo sus antígenos respectivos o los determinantes antigénicos o los epítopes, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces en el examen puede decir epítope, determinante antigénico o puede decir antígeno, ¿sí? ¿Ya? Viene a ser lo mismo, son sus equivalentes. Estos determinantes antigénicos van a ser reconocidos por el anticuerpo respectivo. Para que el sistema de complemento se active por la vía clásica, necesitamos, cuando trabajamos con inmunoglobulinas monómeras, necesitamos por lo menos 2, como está en el ejemplo. Si no son 2 moléculas por lo menos, el sistema de complemento no se va a activar. Si esta fuera una inmunoglobulina A, se necesita 2. Si fuera inmunoglobulina G, se necesita
fuera la M, ¿cuántas vamos a necesitar? Sí. Si fuera una inmunoglobulina M, ¿cuántas moléculas vamos a necesitar? 10. 1. ¿Por qué 1? Porque es pentámera, claro, porque es pentámera. Ya hay 5 moléculas, si decimos que mínimo necesita 2, y una molécula de inmunoglobulina M es pentámera, ya tiene 5. Es suficiente como para que active el sistema de complemento. Entonces no se olviden, si es IgG, 2. Si es IgA, 2. Si es IgM, 1. ¿Sí, chicos? Ya. ¿Por qué necesitamos 2? Porque miren, aquí tenemos ya el reconocimiento de antígenos y podemos observar que el sistema de complemento va a encontrar sus receptores en la fracción cristalizable de cada una de las inmunoglobulinas. Y este sistema de complemento, esta molécula en amarillito, es el C1. ¿Ya? Es el C1. Y esta C1 va a necesitar 2 receptores para anclarse. Por eso es que necesitamos mínimo 2 moléculas. Esta molécula C1 se une a la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas y desde ahí comienza a comandar toda su activación. Esta corresponde a la inmunidad adaptativa y a la vía clásica del sistema de complemento. ¿Sí? A la vía clásica. ¿Qué pasa con la vía alternativa? Dijimos que ahí se activa de frente contra la bacteria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es verdadero? ¿Ya? Se activa directamente contra la bacteria. ¿Qué parte? Su pared. Entonces toda la pared de la bacteria, imagínense que son estos puntitos y que el complemento son estas rayitas verdes. Entonces el complemento va a marcar toda la bacteria y va a activar a otras que puedan colaborar para poder aniquilar al patógeno. ¿Qué molécula es la que marca a la bacteria? El C3. C3, claro, C3. ¿Qué molécula se une a los inmunocomplejos? C1. Muy bien, C1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo inicia la vía clásica? Con C1. ¿Cómo inicia la vía alternativa? Con C3. Aquí podemos apreciar, alternativa inicia con C3, clásica inicia con C1, acá están observando, y tenemos una tercera vía, ¿ya? La tercera vía es la vía de las lectinas. ¿Ya? Entonces tenemos vía clásica, vía alternativa y tenemos vía de lectinas. La lectina viene a ser una proteína de fase aguda. Ustedes en práctica deben haber realizado el dosaje de una proteína de fase aguda. ¿Sí? ¿Cómo se llama? En sus inicios de práctica. La proteína C reactiva. ¿Ve? Esa también es una proteína de fase aguda. Y así hay muchas, como 32 proteínas de fase aguda. La PCR, ustedes han visto que cuando han dosado en práctica, tiene una utilidad, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Para buscar una inflamación. ¿Okay? Y la inflamación se traduce en ¿qué? En un proceso agudo. Puede ser agudo o puede ser crónico. Pero la presencia de PCR nos está indicando, dependiendo de los títulos que nos den, nos está indicando en qué estado se encuentra nuestro organismo. Si está en un estado inflamatorio o en un estado basal, ¿verdad? Pero más detalle no nos dan, porque esa prueba es totalmente inespecífica. De repente ustedes saliendo y al bajar las graditas se caen y se golpean las rodillas, parte de los muslos, y entonces
Ese golpe va a traer consigo respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque va a haber tejido muerto, células que se han dañado y van a morir. El macrófago va a salir a limpiar esa zona y se va a activar, ¿verdad? Porque sabe de que hay muchas células muertas que tienen que ser eliminadas. No ha habido ningún patógeno que ha ingresado, pero hay tejido muerto. Y van a tener una PCR alta, porque han tenido un golpe, un accidente, ¿cierto? Pero puede ser que también en otro individuo ha sido infectado por una bacteria y esta está avanzando sistémicamente y la PCR está sube y sube y sube por una infección, en el otro caso por un golpe. Pero nunca nos vamos a dar cuenta de que se trata solo con esa prueba, ¿verdad? Es inespecífica. Es por ello que nos representa la inmunidad innata, ¿sí? Ahora, nosotros lo vemos desde el punto de vista de nuestro diagnóstico y sabemos la utilidad. Pero ¿qué función tiene esa PCR en nuestro organismo? ¿Por qué sube la PCR en nuestro organismo? ¿Qué es lo que hace por nosotros? ¿Qué cosa opsoniza? Claro, opsoniza a los patógenos. ¿Cómo podría opsonizar si no es reconociendo una molécula en el patógeno, verdad? Entonces hay algo que reconoce en el patógeno. ¿Qué cosa reconoce? ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de las lectinas, que también es una proteína de fase aguda y que también va a ser producido por los hepatocitos, esta lectina va a reconocer un componente específico en la pared del patógeno y van a ser la manosa, un azúcar. Entonces aquel patógeno que tiene su estructura rico en manosa, en mananos, va a ser atrapado por la lectina. ¿Y quién tiene bastante manano en su estructura? Los hongos. Entonces la vía de lectinas va a estar diseñada para enfrentar agentes micóticos principalmente. La vía alternativa, principalmente bacterias. ¿Sí? Y la vía clásica, inmunocomplejos. Ahora esa lectina se une a la manosa. Al unirse a la manosa, va a activar el sistema de complemento. ¿Ven? ¿A qué molécula activa? C4. Y cada uno tiene un inicio en particular. Miren, la vía clásica con C1, la vía alternativa con C3 y la vía de lectinas con C4. ¿Estamos dándonos cuenta? Y la proteína C reactiva también tiene capacidad de activar el sistema de complemento, porque esta reconoce en la superficie de los patógenos la fosfatidilcolina. Al reconocer fosfatidilcolina y se une al patógeno, también va a activar el C4 y va a hacer toda la secuencia similar a esa vía de lectinas. ¿Ven? Entonces, ¿qué cosa hace la proteína C reactiva? Opsoniza el patógeno y activa el sistema de complemento. Lo mismo que hace las lectinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se activa cada una de las vías. Acá tenemos la vía de lectinas en primer lugar, tenemos la vía alternativa y tenemos la vía clásica. ¿Por qué la vía de lectinas y la vía clásica están en el mismo recuadro? Ustedes lo van a ver. Hemos dicho que la vía de lectinas se da porque la lectina reconoce a la manosa. Y acá tienen, ¿no? Lectina unida a manosa, MBL, ¿no? Está en la terminología en inglés. Entonces, esta lectina que se ha unido a la manosa va a activar a la molécula C4. El C1, que se activa frente a inmunocomplejos, ¿verdad? Una vez que se une a su inmunocomplejo, va a activar a la molécula C4. ¿Es igual o no?
¿O hay alguna diferencia? La diferencia está cómo inicia la cascada. Una empieza con C1 y la otra empieza con C4, ¿no? Pero recuerden que C1 reconoce inmunocomplejos, la lectina reconoce manosa. Su inicio es diferente, uno es innato y el otro es adaptativo. Y luego empiezan activando la misma molécula. Y de ahí hacia adelante ambas son idénticas. Aquí podemos ver solamente el inicio es diferente, miren, ¿ven? ¿Sí? ¿Han identificado? ¿Ok? Luego ambas activan a C4 y miren que C4 tiene dos colores. Eso indica que hay una porción pequeña y una porción grande. Esta es la porción A y esta es la porción B. Cuando entra la cascada solamente entra la porción grande y la chiquita queda fuera. Entonces entra C4. Luego C4 llama a C2. Igual siempre van a entrar las porciones grandes, las pequeñas se van. Entonces C2 se une a C4B y tenemos C2B, C4B. Y es un complejo enzimático que va a poder capturar a C3. ¿Ven? Captura C3 porque este complejo enzimático se llama convertasa de C3. Es una enzima que va a poder actuar sobre C3, va a poder desdoblarla y el complejo grande va a ingresar a todo este de aquí y vamos a formar una nueva convertasa que va a ser en este caso de la C5. Tenemos que buscar una convertasa de C5, si no C5 nunca se va a activar y es la molécula más importante porque esa es la vía lítica, la que va a matar al patógeno. Ahora, por este lado podemos ver la vía alternativa. Y vía alternativa dijimos que se activa por la superficie bacteriana de patógenos. ¿Quién reconoce a esos patógenos? C3. Igual, miren, tiene dos colores. La porción más grande es la que se pega al patógeno. Y la porción pequeñita es la que suelta, ¿no? Que deja libre. Así es que esta porción grande es la que ingresa a la cascada, que es C3B. Esta C3B ya está unida al patógeno. Luego va a llamar al factor B. Y si ustedes se dan cuenta, factor B está ingresando completo. Necesitamos al factor D para que pueda desdoblar la porción pequeña y dejarla libre. ¿Qué estamos buscando? Formar una convertasa de C3, como acá arriba. Y acá abajo la convertasa de C3 va a ser C3B, BB y la properdina. Esta va a jalar, ¿qué cosa? Más C3. Así es que aquí, miren, teníamos una molécula de C3, pero con este complejo vamos a tener otro C3 más, ¿ven? Y hemos formado la convertasa de C5, C3B, BB y otra de C3B. El objetivo es activar a C5. Ambas actúan sobre C5, la desdoblan y solamente C5B es el líder para que pueda desencadenar todo el efecto lítico. Activa C6, C7, C8, C9. Desde C5B hasta C9, todo eso se llama el complejo de ataque a la membrana. ¿De quién? Del patógeno. No voy a hacer que en el examen, como algunas ocasiones me ha sucedido, cuando hablamos del complejo de ataque a la membrana, colocan la membrana celular, ¿no? O sea que nos vamos a atacar a nosotros mismos. No. Cuando hablamos también de la citólisis, no estamos hablando de la citólisis que hablábamos en el capítulo 1 y 2, sino estamos hablando de una citólisis del patógeno, porque la bacteria es una célula o no. Sí, entonces estamos hablando de la célula bacteriana en el caso cuando hablamos de la citólisis. ¿Sí, chicos? ¿O nos estamos confundiendo? ¿Puedes volver a repetir? Claro. Cuando nosotros hablamos de esta parte ya, de la parte lítica, cuando
preguntamos, ¿quién forma la vía lípica? La vía lípica es el C5b, todas estas moléculas. Y a todo ese complejo le llamamos el complejo de ataque a la membrana. Ataque a la membrana de quién? De la bacteria, ¿no? Es el agujero que van a formar. Entonces, ustedes han visto su colador, chicos, que tienen en casa para colar la chichita. ¿Han visto los huequitos que tiene? Imagínense que esa es la pared de la bacteria después que cada molécula del complemento se ha unido a su estructura. Dejan un huequito. No es que en una bacteria va a servir solamente una molécula de complemento C3 y va a matarlo, no. Necesitamos muchos que puedan marcar, porque la bacteria es grande versus nuestra molécula. Entonces van a hacer los agujeritos y por ahí van a perder agua, electrolitos, una descompensación osmótica. ¿Y qué va a pasar con la bacteria? Va a romperse en pedazos, se va a alisar. Entonces eso es lo que busca el complejo de ataque a la membrana. Y si ustedes ven, ese complejo de ataque a la membrana es una vía común para las tres vías del complemento. Todas tienen que llegar a esa vía común. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí podemos ver un resumen y podemos apreciar nuestras tres vías. Miren, aquí está clásica, alternativa y vía de lectina. ¿Qué dijimos? La vía clásica, a ver, voy a preguntar para ver si me han entendido. Vamos a ir con los que se sientan siempre al final. Porque acá no hay nadie. Allá, usted, señorita. ¿Cómo se activa la vía clásica? ¿Cómo se activa, caballero? ¿Cómo se activa la vía clásica, señorita? Exactamente, exactamente. ¿Qué dijimos? Que la vía clásica se activa por inmunocomplejos. Tiene que haber reacción antígeno-antígeno. ¿Ya? De esa manera se activa. ¿Cómo se activa la vía alternativa, estimada? A ver, vamos a escuchar. ¿Sí se acuerda? ¿Cómo se activa la vía alternativa? ¿Qué cosa va a reconocer la C3? A ver, ¿quién quiere apoyarme? La bacteria. ¿Exactamente qué parte de la bacteria? La pared celular. Entonces la vía alternativa se activa cuando C3 reconoce la pared celular de un patógeno. ¿Y cómo se activa la vía de lectinas, estimado? La de lectina con ay, no. ¿Cómo se activa? Entonces, ¿cómo se activa? Por la manosa. Eso quiere decir que si hay manosa hay un patógeno que ingresar. Ustedes están viendo, uno es para micótico, el otro es para bacterias, el otro para inmunocomplejos. Ahora miren ustedes, una vez que existe inmunocomplejo se activa C1, ¿sí? C1 activa C4, C4 activa C2. ¿Y qué cosa se forma? La convertasa de C3. En el caso de vía alternativa, C3 se une al patógeno. Y luego C3b activa el factor B. ¿Recuerdan? Y ese factor B ingresa entero, dijimos. Pero luego viene el factor B que hace que libere la porción pequeña. Y estos otros factores les van a dar estabilidad. Y luego se forma la convertasa de C3. En la vía de lectinas se activa cuando la lectina captura la manosa. Y luego estas activan a C4. Y C4 activa C2. Y forman la convertasa de C3.
¿Qué hace la convertasa de C3? Utiliza C3. Desdobla en dos grupos, pequeño, grande. El grande pasa a formar, ¿qué cosa? La convertasa de C5. Y C5, y la convertasa de C5 actúa sobre la molécula C5. ¿Qué hace? Igual la desdobla en dos moléculas, una grande y una pequeña. La pequeñita se va y la grande ingresa ¿a qué? A la vía lítica. Aquí está quienes conforman la vía lítica. Y finalmente tendremos el complejo de ataque a la membrana, el MAC o el CAM también, ¿no? ¿Sí? Ahora yo les pregunto, imaginemos que ya hubo inmunocomplejos, se activó C1, activó toda esa cascada que hemos visto y hubo la destrucción del patógeno. Ustedes saben que la destrucción se traduce en que hay una citólisis, ¿verdad? Ok, van a haber muchas, pero muchas bacterias muertas. Pero no se pueden quedar en esa zona. Así como están muertas, ciertamente los macrófagos que están en ese lugar pueden ayudar a la fagocitosis, pero van a ser demasiados. Y alguien tiene que venir a remover a todos esos pequeños fragmentos que han quedado en el lugar de la infección, ¿verdad? Porque si se quedan ahí, imagínense que estamos hablando de torrentes sanguíneos. Si se quedan ahí, vamos a morir, porque nos va a dar la coagulación intravascular diseminada. Y si se queda en el tejido, van a formar trombos. Tienen que ser removidos. Entonces, ahí viene a tallar nuestros eritrocitos, nuestros glóbulos rojos, ¿no? Estas células tienen receptores CR1, la tenemos, ¿no? Muchas células tienen receptores para el sistema de complemento, pero yo les voy a tocar solamente en este caso este CR1, que va a estar sobre los eritrocitos y van a tener una función de aclaramiento de inmunocomplejos. ¿Qué quiere decir? Estos eritrocitos con ese receptor van a ir recogiendo, ¿no?, todos estos fragmentos, uniéndose por supuesto al sistema de complemento que queda ligado a todo ese efecto. Se va a unir y va a recoger todos esos restos y los va a trasladar hasta el vaso, ¿no?, que es el lugar donde se limpia la sangre. Eso nos enseñaron en secundaria, ¿no? El gran filtro de nuestro cuerpo es el vaso, decía mi maestra, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, es el gran filtro porque ahí se van quedando todos los patógenos y ahí están pues los macrófagos esplénicos esperando poder capturar todos estos restos y acabar con ese proceso infeccioso. Bien. Y aquí podemos ver que también hay que recordar que nuestros fagocitos también tienen receptores para el sistema de complemento. Recuerdan que les dijimos que el macrófago no le gusta trabajar, ¿no? No es que le encanta ir detrás de las bacterias como nos imaginábamos, ¿no? Pensamos que él es el que los persigue, ¿no? Pero no, él quiere algo facilitado. Entonces, ¿qué cosa quiere? Que la bacteria esté cubierta del sistema de complemento o que esté cubierto de anticuerpos. Ahí sí se anima a atraparlos. Así es que igual ahí ustedes pueden ver al macrófago que ha esperado que esta bacteria esté marcada, en este caso para que recuerden, por inmunoglobulinas, y aquí tenemos el complemento, están marcando el patógeno que se traduce en el reconocimiento, ¿no? ¿Qué cosa ha reconocido este C3b en este bacilo? Su pared celular, ¿verdad? ¿Qué ha reconocido este anticuerpo en este bacilo? Su flagelo. En este caso una flagelina, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El macrófago lo observa y dice, vaya, ya no tengo una bacteria así, pues, no solo sino que ya está cubierta de... Imagínense, en este momento no están con hambrecito. No les gustaría irse a comer un filetito de algo, así bien jugosito, ¿no? Se animarían, ¿sí o no? Entonces le dicen, apúrense, hijitas, hijitos,
rato dice su mamá que las lentejitas están esperando, no se olviden de calentarla bien, no irían tan entusiasmados, ¿verdad? Pero si les dicen que esa lentejita viene acompañada con un filete jugoso, de repente de lechuga de pollito, o un filetito de carne, de ensaladita, nos animamos, ¿no? Queremos ya llegar a casa. El macrófago igual, ¿no? La B cubierta de complemento, o la B cubierta de inmunoglobulina, ahí sí se anima a acercarse, utiliza sus receptores, mira CR1 y el FCR, que es el receptor para inmunoglobulinas, y captura el complemento, captura la inmunoglobulina y a la vez al patógeno. Entonces, por eso se nos dice que el sistema de complemento también cumple la función de ser facilitadora de la fagocitosis. Porque miren aquí el macrófago, una vez que ha acogido con sus receptores, fácilmente está fagocitando al patógeno. ¿Sí? Ahora veamos lo que hacen los eritrocitos. Dijimos que limpian. Acá está el eritrocito, tiene sus receptores CR1. ¿Y qué cosa está cogiendo? Los inmunocomplejos circulantes, los restos que quedaron. Se une a su receptor, de paso que va transportando el oxígeno, que va sacando el CO2, también está llevando restos inmunocomplejos y lo está llevando ¿a dónde? Al vaso. Y lo va a entregar a los macrófagos esclénicos para que puedan fagocitarlos. ¿Eso qué quiere decir? Que el eritrocito es el que tiene la misión final de apoyar en la respuesta inmune. ¿Sí? Recién ahí se va a terminar con todo ese proceso infeccioso. Imagínense que vamos estudiando la unidad 1, la 2, la 3 que estamos ahorita y hemos podido ver, ingresa el patógeno, defensa inicial, moléculas. Luego vienen células, otra vez células, ¿verdad? Otra vez moléculas especializadas. Luego, nuevamente, moléculas. Y de esa manera estamos acabando con el proceso infeccioso. Entonces, ¿qué funciones le damos al sistema de complemento? En primer lugar, acción citolítica. Si en el examen les pedimos que expliquen la función o la acción citolítica, ustedes tienen que tener la capacidad de podernos explicar la parte más importante que hemos visto del sistema de complemento por estas vías. ¿Cierto? Y si les hablamos de la acción anafilotóxica, es lo que hemos explicado. ¿Qué cosa pasaba con esas moléculas pequeñas? C3A, C5A. ¿Para qué servían? Para poder activar la respuesta inflamatoria. Principalmente C5A es el que hace la quimiotaxis. ¿Recuerdan de la quimiotaxis? ¿Qué cosa era? La inflamación. Tenían como respuesta la inflamación, pero ¿qué cosa era la quimiotaxis? La migración. El llamado, ¿no? ¿El llamado de quién? De los polimorfos nucleares a la zona afectada. El llamado es la quimiotaxis, la salida es la diapéresis, ¿sí? Entonces salían los polimorfos nucleares y se iban a apoyar a todo el evento infeccioso, ¿verdad? Entonces esas moléculas pequeñas, mira, mientras está activando el sistema de complemento, ya está soltando estas moléculas pequeñas para que vayan apoyando en poder mermar esa cantidad de microbios que nos están atacando. La acción facilitadora de la fagocitosis ya les acabo de explicar. Recuerden que vamos a tener en esta temporada exámenes mixtos, ¿no? Entonces van a ser combinados, van a tener imágenes, van a tener texto y van a tener interpretación porque ya estamos en un nivel avanzado del curso. Entonces, la acción facilitadora de la fagocitosis es lo que acabamos de ver, ¿no? Cómo es que se facilita al macrófago para que pueda comerse con mayor facilidad a las bacterias. Y el aclaramiento de inmunocomplejos, ¿qué cosa es? Cuando los eritrocitos se unen al sistema de complemento, ayudan
Ajá, es la limpieza, ¿no? Cuando limpiamos la zona donde ha habido ese enfrentamiento de nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, el aclaramiento es, en otras palabras, la limpieza, ¿no? Remoción de los restos de antígenos y sistema de complemento, anticuerpo, todo lo que ha estado vinculado al patógeno. Recuerden que a pesar de que el patógeno ha muerto, el anticuerpo no lo ha liberado. A pesar de que el patógeno ha muerto, el sistema de complemento no lo ha liberado. Están ahí, las partecitas de este microbio están bien sujetadas, porque si no, imagínense qué pasaría con nosotros. Es por eso que cuando ustedes ven que le entrega, mira cómo le entrega con anticuerpos, le entrega con sistema de complemento, pero le entrega los restos de la bacteria, ¿cierto? Ok. Si es que no tenemos los niveles adecuados de sistema de complemento, estamos en una situación caótica. A ver, vamos a preguntar, finalmente, si no hay C3, si no hay factor B, este C3 y factor B, ¿a qué vía el complemento está representado? C3 y factor B. Alternativa. ¿Qué pasa si mi concentración de C3 está bajo? Mi concentración del factor B está bajo. Las bacterias van a hacer fiesta. Vamos a tener enfermedades graves por agentes bacterianos, porque van a diseminarse. Lo que de repente se podría haber quedado solo en mi tejido va a aparecer en el torrente sanguíneo, bañando órganos, sistemas, un colapso. Si no tengo C3, que es el más importante que detecta tempranamente el patógeno, las bacterias van a apoderarse de toda mi estructura, principalmente de todas las células columnares. Y si no tengo C6 y C8, que son, ¿de qué vía? C6 y C8, de la vía lítica. Si no están, no va a haber ataque a membrana. ¿Se puede decir vía lítica o vía común? Sí, se puede hacer vía lítica o vía común. ¿Y qué pasa si no hay C1, C4 y C2? ¿De qué vía es? Clásica. Y si digo C4 y C2, leptinas. Muy bien. Ahí entraríamos a un proceso de autoinmunidad. Entonces, ustedes van a tener un trabajito, estimados, ¿ya? El trabajo que van a realizar es independiente, ¿ya? Vamos a buscar información sobre los métodos inmunodiagnósticos para inmunoglobulinas y para sistema de complemento, ¿ya? Métodos inmunodiagnósticos para inmunoglobulinas y para sistema de complemento. Ustedes pueden elegir, ¿no? Métodos inmunodiagnósticos para inmunoglobulinas y sistema de complemento, ¿ya? Entonces, cada uno de ustedes elija. De pronto quieren buscar la información para el dosaje de inmunoglobulina A, de repente, ¿no? Entonces, ustedes buscan la información y de repente encuentran que por turbidimetría, que de repente hay por inmunodifusión radial, de repente hay quimioluminiscencia, ELISAs, no sé. Ustedes busquen las metodologías y de ahí seleccionen una y van a hacer su esquema. Solo del fundamento, nada más. Es como que yo les dijera, quiero el fundamento de la PCR. Entonces ustedes agarran y hacen un esquema, ¿no? Su látex, su anti-PCR unido al látex, ¿no? Y en el suelo la proteína se reactiva y esa unión, ¿no? Y ustedes explican que cuando se unen van a formar una aglutinación que va a ser percibida macroscópicamente, ¿cierto? Y luego van a titular para buscar el título de esa proteína reactiva. Igual ustedes dirán, ¿no? Y en ese esquema plasmarán el fundamento, ¿sí? El fundamento de la prueba.
Eso es lo que hicimos. Cada uno elija qué inmunoglobulina quiere hacer, no hay ningún problema. Y lo mismo con el sistema inmune. A ver, si ustedes quisieran saber, así, ahora después de haber recibido la clase, quisieran saber cómo se hace el sistema de complemento. Estoy enfermando a cada rato, ¿no? Muy preocupados, ¿no? ¿Qué moléculas del complemento lo sabían? C3, muy bien, porque C3 es una de las más importantes para la vía alternativa. ¿Qué otra? C1. ¿Qué otra? C4. Claro, esas son las más importantes porque son las que inician las cascadas. Entonces, igual ustedes para el sistema de complemento busquen para dosaje de C1, C3, C4, pueden buscar también para la vía lítica si desean. Es libre, pero me tienen que traer el fundamento. ¿Ya? Entonces me entregan la próxima semana todos sus hojitas con sus fundamentos. Luego al azar voy a sacar 3. Y van a tener cada uno 5 minutitos para poder explicar su metodología. ¿Ya? 5 minutitos, es que entrenen su tiempo. ¿Ya? Y esos que salen son por los que tienen suerte, ¿no? Son los que van a tener, imagínense que vamos a dar puntos, no voy a dar notas, ¿ya? Hay que especificar. Su trabajito va a tener puntos. Un trabajo bien hechecito va a tener 3 puntos, ¿ya? Pero el que sale a exponer va a tener un punto más, ¿ya? Va a tener 4 puntos, ¿ya? Y esos 4 puntos va a servir para qué. No para que cuando se saque 15 en el examen va a tener 19. No tiene el mismo peso para el examen. Para el consolidado, por ejemplo, si se saca 17, va a valer la mitad, ¿no? Si tuvo 4, 2, ¿no? Pasará a ser 19. Si se sacó 10, pasará a tener 12. ¿Ya? Entonces, ese trabajito deben entregar la próxima semana. Así que tienen tiempo, una semana para que puedan preparar. Y voy a recibir solo trabajos buenos, ¿ya? Que no se deben repetir. No es que yo hago y cópiate, ¿no? Aquí estás igualito. No. ¿Ya? Que puede coincidir tal vez, ¿no? Pero no creo que sea igualito el trabajo. ¿Ya? Así que trabajen. Pueden hacerlo en equipo, pero cada uno puede compartir sus experiencias, ¿no? Y cada uno va a hacer algo nuevo. ¿Chicos? Entonces ustedes se reparten y me entregan 2 esquemas. Uno de inmunoglobulinas y el otro del sistema de Complemento. Ya, eso por la próxima semana. Y para terminar, acá tienen el resumen, las 3 vías. Vía clásica, vía de lectinas y vía alternativa. Cuando hablamos de clásica, esta depende de los inmunocomplejos para activarse. Es dependiente de inmunocomplejos. Vía de lectinas y vía alternativa es independiente de anticuerpos. Por lo tanto, estas dos representan a la inmunidad innata. Y esta de aquí representa la inmunidad adaptativa. Las 3 van hacia el mismo camino de formar convertasa de C3 y formar convertasa de C5. De tal manera que las 3 también van hacia la vía común, hacia la vía lítica, activar a la molécula C5. Activan a C5 y de ahí se activa todo ese grupo de moléculas que están vinculadas al ataque a membrana. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevar a cabo la lisis de la bacteria. ¿Ya? Entonces aquí nos quedamos. Agradecerles por su tiempo.